Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Además que bienvenido, gracias por recibirnos en su espacio. No, al contrario, es un honor recibirlos aquí en Club Cultural Nikkei de Tapachula. Perfecto, muchísimas gracias. Para las personas que nos están escuchando y viendo, ahorita estamos con el sensei Akihiro Hamada. Él es parte de, como ya lo dijo, Club Cultural al Nikkei Tapachula. ¿Nos podría decir qué es un Nikkei? Bien, la palabra Nikkei significa descendiente de japonés. Ajá. O sea, es cuando un japonés o japonesa tiene descendencia con cualquier otra persona que no sea japonesa. Ok, en su caso mexicano. En mi caso, por ejemplo, mi papá japonés y mi mamá mexicana. Ok, ¿cómo fue ese choque? ¿Cómo se conocieron? Bueno, mi papá llegó en 1954 aquí a México. Ajá. Posteriormente trabaja en una papelería de japoneses y ahí conoce a mi mamá. Mi mamá es de Veracruz, era de Veracruz. Sí, de Veracruz. Se conocen en la papelería, posteriormente se casan y vienen aquí a Chiapas, a Tapachula, Chiapas, a trabajar. Okay. ¿Cómo fue el brinco? Porque de Veracruz acá, ¿qué fue que los trajo por acá? De México, más que nada, ¿no? Ellos trabajaban en México en la papelería. Ajá. Yo pienso que influyó mucho la primera migración japonesa, ya que la primera migración japonesa se inició en Puerto Madero, posteriormente pasan a Tapachula, Escuintla, a Catetabo y últimamente en Acacoyado. ¿Cómo es la comunidad japonesa aquí en México? En México. En México. Sí, en general. Bien, antes que nada, la primera migración japonesa fue en 1897, el 10 de mayo de 1897, y a raíz de ahí empiezan a haber otras generaciones y otras migraciones. Actualmente, aquí en Tapachula, tenemos ya una quinta, sexta generación de Nikkeis, de descendientes de japoneses. Sí, en toda la República Mexicana se ha distinguido por tener tanto japoneses como Nikkeis, y han sido bien recibidos por la misma ciudadanía mexicana. Perfecto. ¿Cómo es o existe una discriminación hacia los japoneses en México? Bueno, no una discriminación como tal. El ser Nikkei tiene sus características importantes, tanto buenas como, vamos a llamarle malas, ¿no? Okay. ¿En qué sentido? En general, tenemos cierta cultura, ya por historia aquí en México, porque igual que sucedió en México, sucedió en muchas partes del mundo cuando empieza a entrar lo que es la tecnología del ferrocarril, ¿sí? y desarrollo industrial. Entonces, empiezan a venir migraciones chinas. Okay. Por lo tanto, la comunidad, o sea, los mexicanos y en todos los lugares a donde llegaron migraciones chinas, empiezan a conocer al asiático como chino. Okay. Y bueno, es el término que se nos impone a todos los que somos asiáticos, independientemente de que seamos japoneses, seamos coreanos o de alguna otra parte de Asia, ¿no? Nos identifican como chinos. Al final de cuentas, nosotros los que ya radicamos aquí en Tapachula, pues es una palabra que no es ofensiva en ningún momento para nosotros, porque entendemos el término y lo aceptamos como tal, no como algo despectivo, sino como algo que nos identifica por ser asiáticos. Pero sí, supongo que es un insulto que fuera de México, fuera de las personas que ya están viviendo aquí como Nikkeis, se les diga chinos o se les diga coreanos, que se les cambie la nacionalidad. ¿Es como un insulto eso? No, no es como un insulto, pero algunas personas sí se molestan, principalmente las personas que son originarias de cierto país, de Asia, independientemente del que sea, ¿no? Si a un chino le dices japonés, se molesta; si a un coreano le dices chino, se molesta, y viceversa, ¿no? A un japonés le dices chino o coreano, igual se molesta. Pero yo pienso que son cosas del pasado, precisamente por la historia que tienen esos países de Asia entre sí, en donde hubieron conquistas, invasiones, con los resultados que ya conocemos históricamente. Pero actualmente la juventud, las nuevas generaciones, tienen otro concepto en ese sentido ¿cómo se llama?
del concepto en el que está marcado si eres chino, si eres japonés o eres coreano. Y pienso que las personas que ya son adultas, o sea, aquellas personas que vivieron los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pues todavía tienen ciertos recuerdos en ese sentido, ¿no? Y sí se ofenden algunos. Ya, ok. ¿Y usted, como Nikkei, siente que hay alguna discriminación en Japón? ¿O como mexicano, siente que haya discriminación en Japón? Bueno, en Japón sí hay discriminación, definitivamente la hay como en cualquier parte del mundo, ¿no? Okay. Y es un efecto que lo estamos viendo incluso aquí en México actualmente con tantas migraciones, ya no digamos aquí en Tapachula, que pues bueno, ya es una ciudad cosmopolita en donde podemos ver africanos, haitianos, centroamericanos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, españoles, igual chinos, japoneses y alemanes, ¿verdad? Es una ciudad ya cosmopolita y como en todas partes del mundo existe cierta discriminación para aquella persona que no es del país. Y más que nada por cuestiones de desconocimiento cultural. La discriminación en Japón no es tanto porque tú seas mexicano, porque tú seas peruano o porque seas brasileño, que son las razas que tienen, donde hay más Nikkei. O sea, México, Perú y Brasil. ¿Cuál es esa discriminación que le llamamos nosotros? Es el desconocimiento cultural y más que nada de la cultura japonesa. Latinoamérica tiene un cierto grado de cultura muy diferente a la cultura oriental. Hay muchos conceptos que nosotros como latinoamericanos desconocemos. Por ejemplo, el entrar sin zapatos a una casa. Tenemos que quitarnos los zapatos. Muchas veces a mí se me hace súper higiénico, la verdad. Yo sí lo implemento en la casa. Ahora sí que no sé si sea culturalmente por respeto o algo, pero por higiene sí lo hago. Bueno, son cuestiones culturales que en la actualidad, por las cuestiones de salud, ya la estamos viendo en México. Antes no lo hacíamos para nada, por ejemplo, el efecto del cubreboca, la sana distancia. Igual nosotros como mexicanos, digo mexicanos porque antes que nada soy mexicano, posteriormente Nikkei, se criticaba mucho, ¿no? En Japón, que por qué esa distancia entre una pareja, por qué no los abrazos, por qué no cuando tienes entre amigos, por qué no hay ese acercamiento como existe aquí en México, ese calor humano que tenemos los mexicanos al recibir a una persona o simple y sencillamente al convivir con ella. Bueno, ya lo estamos viendo, lo estamos entendiendo de una manera muy abrupta. Aquí en México ya tenemos también esa modalidad, la sana distancia. Lo estamos viendo por cuestión de salud y más que nada por la cuestión del COVID. Es desafortunado que lo entendamos de esa manera y entendamos una cultura que antes no la conocíamos, pero que ahora estamos viendo que Asia, principalmente Japón, es el país donde menos afectados hay por COVID, derivado de ese tipo de cultura, ¿no? Su sana distancia, el poco contacto físico con las personas y por lo mismo, bueno, no hay contagios. Claro, claro. Ahora, aprovechando para las personas que nos alcanzan a ver, estamos en su dojo, ¿okay? ¿Cuánto tiempo y dónde es que aprendió las artes marciales? Bueno, las artes marciales las iniciamos, yo tenía 11 años. Sí, fui influenciado como todos los de nuestra época y actualmente los jóvenes también por un personaje muy importante dentro de las artes marciales, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de Bruce Lee. Efectivamente fue el héroe de muchos de nosotros. Sí. Y pues iniciamos en lo que es el karate, por cuestiones de cultura japonesa. Bueno, conocíamos karate. Mi papá es cinta negra en judo, ya teníamos cierto contacto con él, prácticas, por así llamarlo, muy pocas, pero al final de cuentas teníamos conocimientos sobre el judo. Y posteriormente, a la edad de 11 años, tenemos la oportunidad de ir a Japón. Ajá. Estuvimos en Japón un año y dentro de la escuela estuve el quinto, sexto año de primaria. En ese año, en ese periodo, pues se practicaba kendo en la escuela y inicié kendo también ahí en Japón. Como pequeña pausa, ¿qué es el kendo para nuestros escuchas? Bueno, kendo es el arte del manejo de la espada japonesa. Hay 3 diferentes tipos de espada y por lo tanto
se maneja de diferente manera. La espada de acero, que se le conoce como katana, la espada de madera, que se le conoce como bokken, y la espada de bambú, que se le conoce como sinai. Entonces, cada una de esas espadas tiene diferentes nombres en el momento de usarla. El sinai se le llama kendo cuando se practica con esa espada de bambú. Kenjutsu se le dice cuando lo practicamos con una espada de madera. ¿Sí? Y lo que es el iaido, o sea, el arte de desenfundar cortando, es con la katana de acero. Perfecto. Quiero tomar una pequeña desviación. ¿Cómo se siente usted ver que gracias al anime, digo, en su momento fue por las películas y Bruce Lee, pero ahorita gracias al anime muchos jóvenes se están acercando hacia la cultura japonesa, la están abrazando? Digo, no sé si usted lo sepa, ahorita el anime de moda es Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Y claro, todo el mundo quiere una katana, todo el mundo quiere empuñarla, todo el mundo quiere aprender a cortar, ¿no? ¿Cómo siente usted su lado japonés, como Nikkei, este acercamiento de las nuevas generaciones a su cultura? Bueno, definitivamente Japón es muy atractivo para la cultura tanto europea como latinoamericana desde sus inicios, por los conceptos que maneja o no, disciplina, antes que nada. Y efectivamente, el boom de lo que es el anime ya tiene varios años en México y ha venido evolucionando de acuerdo a cómo ha evolucionado en Asia también, ¿no? Porque ahora ya no solamente hay anime japonés, también hay anime coreano, anime chino, ¿sí? Y ha tenido muchísima aceptación con el público. Y es algo que nos enorgullece en cierta manera y nos beneficia a todas aquellas personas que estamos encargadas de, o que tenemos esa misión, ¿verdad? De poder enseñar la cultura japonesa a todas aquellas personas interesadas en ella. Precisamente el anime fue una de las primeras actividades que tuvimos en Club Cultural Nikkei de Tapachula, por lo mismo, por el efecto que tenía en los jóvenes de querer aprender cómo se hace un anime, dibujarlo, ¿sí? Lo conocíamos como caricaturas antes de que viniera el anime, aunque ya teníamos antecedentes como Mazinger Z, Candy Candy, sí, que son el inicio del anime. Estos son los animes de mi mamá. Yo ya fui de Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, Supercampeones no me gustó, pero porque a mí no me gusta el fútbol, pero de ahí en fuera, vaya. Sí, y hay una variedad. Tenemos el gran concepto de que el anime es exclusivamente para niños, y eso es totalmente falso. El anime no es exclusivamente para niños. Hay anime para niños, definitivamente que sí. Hay animes igual para adolescentes, pero también hay animes para adultos. Y no estamos hablando de anime para adultos, de pornografía, ni mucho menos. Más 18. Estamos hablando de un anime que tiene ciertos temas que no son definitivamente pues, para tratar con un niño, ¿no? Hay diferencias de animes. No podemos hablar de un Candy Candy, ¿sí? Con otro anime que ya está mucho más en otro nivel, un nivel más para adultos. Sí, claro. Entonces, la audiencia está cautiva, tanto niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres también, ¿no? Sí. Muy variable. Y fue muy bienvenida en las actividades de Club Cultural Nikkei, una de sus principales actividades. Perfecto. ¿Usted, por lo que tengo entendido, vivió en Japón entonces? Sí, estuve conviviendo un año, lo que es quinto, sexto año de primaria. ¿Cómo fue su experiencia viviendo en Japón? ¿Como Nikkei? Sí, claro. Sí, bueno, comentábamos hace ratos, ¿verdad?, que existe la discriminación o el bullying, por así llamarlo. Y antes que nada, donde radica la familia Hamada, ¿sí? Que se llama Gifuken, distrito de Gifuken, la ciudad se llama Takayama-shi, y es un lugar algo así como en el caso de acá, que tenemos cerca a lo que es Unión Juárez. En ese entonces era un pueblito con un atractivo natural, porque es montaña completamente. Entonces, igual la llegada de extranjeros no era mucha,
y mucho menos que llegara un extranjero a una escuela exclusivamente a estudiar. Mi físico no era el mismo que tengo ahora, yo era demasiado gordito, obeso, tirándole más a obeso que a gordo. Sí. Entonces, por lo mismo, igual la cultura japonesa no tiende mucho por su alimentación, por su forma de hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, la complexión de ellos es delgada. Y bueno, llega un extranjero gordito a sexto año de primaria y efectivamente empieza el bullying, ¿no? Aunque no podemos decir que es al 100%, el grupo se divide siempre hay tres grupos en divisiones, entre los que te quieren hacer bullying, los que igual les da que estés o no estés, y los que sienten afecto por ti y no tienen ese complejo de estar haciendo de bullying a las personas que llegan. Entonces sí, efectivamente sufrí de bullying, se sufre de bullying en ciertos aspectos, pero conforme la convivencia va avanzando, el choque de culturas, y más que nada decía por el desconocimiento cultural que tenemos de la cultura asiática y más la japonesa, que es muy refinada, muy ordenada, muy disciplinada, y como de cierta manera nosotros nos hace falta un poco de disciplina en ese sentido. Tiramos basura en la calle, somos muy expresivos, hablamos en voz alta. El japonés todo eso cuida esos aspectos cuando está dentro de una sociedad. Maneja mucho lo que es el silencio, el respeto hacia la otra persona. Nosotros saludamos, nos tocamos, nos abrazamos. El japonés no hace eso en público, aunque hay muchos jóvenes actualmente y malos que ya han viajado al extranjero, tienen ese tipo de prácticas, pero es una minoría, ¿no? Sí. Y sí, bueno, existe el bullying, sufrí de bullying en Japón, pero conforme fue avanzando esa amistad entre los niños japoneses y el extranjero nuevo, el gaijin, nos llaman gaijin, ¿verdad? Independientemente de que mi complexión tienda a ser parte asiática, pues hay ciertas características que me definen como mexicano. Primeramente el color de piel, bueno, ellos son muy blancos, yo soy morenito, actualmente soy más moreno de lo normal. Sí, nos estuvimos asoleando un poquito, pero eso hace la diferencia y por lo mismo nos detectan, ¿no? Ok, es gaijin. O sea, gaijin significa extranjero. Es una palabra que está reducida, la palabra completa es gai kokujin. Gai significa afuera, koku significa país y jin significa persona. Entonces, si juntas las tres, dices una persona que viene de fuera. Pero la cortan en la parte central, que es koku de país, y dicen solamente gaijin. Esa es una palabra despectiva hacia el extranjero, ¿no? Ahorita acabo de tocar un tema bastante interesante. ¿Quién fue el que tuvo más un choque cultural? ¿Usted llegando a Japón o sus compañeros japoneses acostumbrándose a lo que usted viene de acá de México? Bueno, en realidad el que tuvo un choque cultural mayor yo creo que fui yo, personalmente. Al final de cuentas ellos estaban en su país, estaban en su territorio con su propia cultura, sus propias costumbres, y el que les conocía, a pesar de tener un padre japonés, pues era yo, ¿no? Sí. Era mi obligación, independientemente como japonés, la parte japonesa que tenemos los Nikkei, tenemos esa obligación de conocer esa cultura madre. Y la digo cultura madre por parte ya sea de papá o mamá que viene de Japón. Sí. Porque la propia ya la conocemos, vivimos en México toda nuestra infancia, entonces no necesitamos aprender, ya tenemos ese concepto. Pero sí, tenemos esa obligación, todo Nikkei, independientemente del país de donde sea. Me refiero a que tiene papá o mamá japonés, pero puede tener papá o mamá de diferente nacionalidad, que por lo general es mexicana, peruana o brasileña. Y actualmente en Japón ya existen muchos Nikkei en Japón de diferentes razas, incluyendo africanas, europeas. Entonces ya podemos encontrar a un güerito de ojos verdes con ojos rasgados, ¿no? O a un morenito, sí, con colochitos, pero
ojos rasgados también. Y lo vemos ya en la cultura, el deporte, no nada más en los deportes extremos, también ya lo estamos viendo en programas culturales, en donde los conductores, algunos, no digo la mayoría, son muy bien. En este tiempo que usted estuvo viviendo en Japón, ¿cuál, a su parecer, es el recuerdo más grato que tiene? Que estuve, bueno, definitivamente fue la convivencia precisamente entre mis compañeros, ¿no? Y ese aprendizaje de una cultura diferente, porque es totalmente diferente. Desde la entrada a la casa notamos ya esa diferencia entre las dos, ese choque cultural, ¿no? Independientemente de que hay ciertas reglas que nosotros desconocemos como mexicanos y que se tienen que seguir puntualmente en una casa japonesa. El saludo, cuando entras, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados en México a entrar a la casa y la verdad ni siquiera saludamos, ¿no? Total es nuestra casa y entramos como, dijera que como Pedro en nuestra casa, y así es. En Japón no, cuando se entra, haya persona o no haya persona recibiéndonos, tenemos que anunciar nuestra llegada. Al igual, cuando estamos saliendo de ella, tenemos que anunciar que estamos saliendo de la casa. Quitarnos los zapatos, por ejemplo, no es nada más el hecho de que tengamos que quitarnos los zapatos porque manchamos la casa. Tiene también su aspecto espiritual, su aspecto cultural de salud y de convivencia dentro de la misma. En una casa japonesa, en algunas ocasiones te tienes que quitar tus zapatos y luego las mismas chanclas que tú te pones, te las tienes que quitar para entrar a tu cuarto a dormir o para entrar al baño. Cosa que para nosotros es impensable, ¿no? Entramos muchas veces, desde que nos ponemos los zapatos hasta que nos vamos a dormir, nos quitamos los zapatos, o sea, andamos todo el día con ellos. En Japón no. Al entrar a tu casa tienes que dejar los zapatos afuera. Más que nada, primero que nada, porque se tiene el concepto de que todo aquello que venga de fuera tiene que quedarse afuera. Okay. No tiene por qué entrar a tu casa. Los problemas, no, claro, como personas sí, pero no como problemas. Nosotros afuera convivimos con mucha gente, traemos muchos problemas, tanto de trabajo, escolares, por ejemplo, de niño, o simple y sencillamente de sociedad. Y todos esos problemas no tienen por qué entrar a tu casa. Entonces, simbólicamente, dejar los zapatos afuera. Es como decir, todo aquel problema que venga de fuera, se queda afuera. Viendo desde la manera de salud, ya lo vemos actualmente con el COVID. No podemos entrar a la casa con toda la suciedad que existe, aunque el Japón es un país muy limpio, no vas a encontrar basura en las calles, ¿sí? Pero al final de cuentas existe contaminación a donde quiera que vayamos, en cualquier parte del mundo. Y esa contaminación no puede entrar a la casa. Igual tienen que quedarse fuera. Por lo mismo, los niños, entramos con los zapatos sucios. Si existen niños, el niño gatea, se ensucia las manos y posteriormente van a la boca, y es ahí donde vienen las enfermedades. En Japón te tienes que quitar los zapatos. Si traes algún contaminante exterior, se queda ahí. Independientemente también que las casas, la gran mayoría de las casas antiguas son de madera. Okay. Y entrar con zapatos a la casa, pues maltrata la madera. Sí. Esos son algunos de los factores. Sí. Ahora vamos al lado contrario. ¿Usted cuál considera que es su recuerdo, si no lo llamemos desagradable, que menos le gustó en su tiempo de vivir en Japón? Bueno, al inicio, como comentábamos, el bullying, ¿no? Ajá. Definitivamente, cuando eres pequeño no lo entiendes mucho, aunque a pesar de que ya aquí en México, por la misma complexión, comento, me regreso tantito, mi complexión no era la misma, yo ahorita me considero delgado, antes era obeso. Igual en la misma escuela, aquí en la primaria, pues existía el bullying, ¿no? Por la misma obesidad. Entonces, ese concepto de choque cultural, como quiera que sea, se mantiene en un lado desagradable, ¿no? También mi desconocimiento, por ejemplo, al llegar a la casa, y es algo que yo agradezco de mi papá, el simple hecho de que llegando, él estuvo solamente un día en la casa paterna, y posteriormente él se regresó a México.
dejándome prácticamente solo. O sea, al decir solo, estoy con la familia, de acuerdo, pero no con un 100% de habla del idioma, conocimiento del idioma, mucho menos las costumbres, puesto que tú como Nikkei adquieres una cultura específica. Todo Nikkei tiene que entender que debe desarrollar su propia cultura. Es una mezcla cultural entre la cultura japonesa, pero también tiene la otra cultura, la cultura madre o la cultura padre, dependiendo de quién sea él, la ascendencia. Y es una cultura única, Nikkei. Hay cultura Nikkei mexicana, cultura Nikkei peruana, cultura Nikkei brasileña, y a donde quiera que haya descendencia va a ser una cultura única Nikkei. Pocas palabras lo aventaron al ruedo y ahí como puedas, pero tienes que aprender. Exactamente, ¿verdad? Y otra de las cosas fue, por ejemplo, mi desconocimiento de muchas cosas en Japón. Tenía sed, no sabía cómo decir dame agua, y bueno, a cuestión de señas. Y viene mi tía y agarra de la llave del lavabo, a bombazos me sirve agua y me lo da, ¿no? Entonces, yo así de que, ok, pero no puedo tomarme un vaso de agua de la llave. ¿Y todo por qué? Porque en México no lo podemos hacer. Si tomamos de la llave, nos enfermamos. ¿De poder? Sí, podemos. ¿Que sea recomendable? No. Definitivamente, ¿no? Entonces, por ese efecto dije, bueno, no puedo tomármelo, me voy a enfermar. Y ya cuando mi tía vio que no me lo quería tomar, creo que entendió el motivo, ella se lo tomó, y ya en el momento en que ella se lo tomó, yo entendí que el agua potable en Japón es 100% de donde quiera que tú lo adquieras, que tienes, con toda confianza puedes tomar agua de cualquier lado, ¿no? Entonces son conceptos culturales que en su momento chocaron, pero que al final de cuentas, después de estar un año ahí, vas adquiriendo esa disciplina poco a poco y te acostumbras, o más bien dicho, aprendes a vivir como japonés. Y creo que eso hizo la diferencia cuando yo regresé a México, porque la forma de ver la vida te cambia, y no por el simple hecho de haber ido a Japón, sino porque el simple hecho de salir fuera de tu país es muy importante que la juventud tenga ese tipo de experiencias, más que nada porque estamos en una ciudad, estamos en un país donde hace falta muchísima cultura, y el hecho de salir a algún otro lugar, no necesariamente a otro país, con el hecho de conocer tu propio estado, cambia tu forma de ver las cosas y mentalidad. Claro. Sí, no es lo mismo el México de Tapachula, no nos vayamos ni siquiera a otro estado, al México del municipio vecino, ¿no? O sea, no es lo mismo los defeños que a los mexiquenses. Aquí al sur, al norte. Supongo que igual en Japón. Igual en Japón existen zonas, así como en el idioma. No es el mismo japonés el que se habla en la parte norte como en la parte sur. Digo, ya aquí en México lo notamos. Sí, claro. Vamos a Yucatán y es una forma diferente de hablar. En México ni se diga, tiene ciertas características propias que producen bullying. Sí, claro. ¿Sí? Igual cuando nosotros vamos allá, nuestra forma de hablar es identificada. Dicen, tú vienes del sur. ¿Sí? Entonces nos hacen bullying también. Perfecto. ¿Qué tan cierto o qué tan actual es ese pique entre Japón y China? Bueno, no es ninguna mentira, es una realidad. Y vamos a hacer cierto comentario, porque históricamente hablando, la historia no nos puede mentir. Existe una historia en la cual China y Japón fueron rivales, hubo invasiones que en su momento causaron muchos efectos colaterales en el futuro. La invasión japonesa a China provocó esa aversión hacia la cultura japonesa, mas sin embargo no podemos decir que todo es choque, que todo es en contra, puesto que la cultura japonesa, y desde un punto de vista muy particular, la cultura japonesa le debe muchísimo a la cultura china en muchos aspectos, porque en Japón no existía una forma de escritura. Por lo tanto, Japón adopta la forma de escritura de China, y a partir de eso, los kanjis, ¿no? Exactamente lo que le llamamos kanji.
Y a partir de ahí, pues él desarrolla su propia forma de escritura y muchas otras formas culturales que Japón adoptó de China y que toman como tal una cultura específica ya japonesa. Entonces, cuando actualmente vemos cultura china, decimos cultura japonesa, notamos esa diferencia, ¿no? Tanto en su forma de vestir, como en la forma de vida, como en la forma de actuar en algunas maneras. Y efectivamente ese efecto colateral que tuvo, actualmente lo podemos ver, por ejemplo, en algunas cuestiones olímpicas, ¿sí? Por ejemplo con Corea. Hace poco fue las Olimpiadas o el evento mundial de fútbol. Ajá. Entonces decían Japón-Corea. ¿Por qué era Japón y luego Corea, ¿no? Entonces, bueno, no hay ningún problema, fue Corea-Japón. Sí, claro. Entonces, cosas tan sencillas de la cuestión de nombre que pueden causar de cierta manera alguna controversia. Aunque eso pudiera decirse, bueno, es por alfabeto, pero bueno, no pasa nada, no cambiamos. Sí, definitivamente. Entonces, existen muchas cuestiones de historia que nos afectan actualmente, pero como comentaba hace ratos, esa mentalidad que se tiene militarizada, Japón ya la dejó atrás. Después de 1945, a raíz de 1945, dos bombas nucleares y todo lo que aconteció, la mentalidad militarizada de Japón cambió completamente. Y por lo mismo hay programas, ¿sí? Programas de ayuda, tanto económica, cultural, ¿sí? Y en muchos otros aspectos a los países donde Japón afectó enormemente y militarmente. Bueno, ya hablamos de cómo los mexicanos estamos adoptando, o bueno, no solamente los mexicanos, cómo el mundo está adoptando la cultura japonesa. Pero usted, ya su parte mexicano, ¿qué siente al ver que los jóvenes, las nuevas generaciones, no están tan apegados a la cultura nuestra? Que les gusta más lo de afuera y no se fijan tanto en lo de adentro. Solo ahora sí que nada más agarran la cultura del pisto y de la fiesta. La fiesta. Bien, el aspecto de pérdida cultural no es exclusivamente de un país. Okay. Lo está sufriendo Japón actualmente, lo está sufriendo México actualmente, por las distintas migraciones que se han tenido, pero más que nada porque existe un plan que se le ha llamado globalización. Es un plan cultural, económico y social. Ya lo vemos aquí en Tapachula, esos efectos, las migraciones constantemente causadas por diferentes razones, ¿sí? Llámese mala economía, llámese autoritarismo, ¿sí? de otros países, o militarización de otros países, en donde la gente se ve expuesta y tiene que emigrar hacia otros lugares. Pero bueno, más que nada, esa globalización ha hecho que se vayan perdiendo las tradiciones. Okay. Y hablando muy personal, para mí no es grato saber que los jóvenes vayan desconociendo su propia cultura, sus propias tradiciones, porque de eso depende el progreso de un país. Cuando tú tienes radicalizadas esas culturas, las conoces, las vives, ¿sí? Y las difundes, que es lo más importante, la difusión hacia aquellas personas, hacia tus descendientes, amigos, conocidos, formas parte de ello y vas creando un país cultural estable en todos los aspectos, pero más que nada y fundamentalmente en su forma de ser. Tenemos que ver que las tradiciones hacen a la gente, hacen al país y principalmente atraen cultura y personas que quieran aprender de ello. Aprender de otros países no es malo, siempre y cuando aprendas las cosas que verdaderamente valen la pena adoptar como tales. En el caso, por ejemplo, de Japón, hablando de los japoneses,
ellos han perdido muchas tradiciones. A pesar de que conocemos que Japón es un país muy tradicional, lo podemos ver en sus calles, lo podemos ver en su forma de vestir cuando hay eventos tradicionales, fiestas tradicionales, usando su vestimenta. Los kimonos, los kimonos, exactamente. En fiestas tradicionales utilizan también un cierto tipo de vestimenta que los identifica como tal. Pero México tiene muchísimas tradiciones, es un país muy rico en cuestión de aspecto cultural, pero que también se ha ido perdiendo. Y lógicamente hemos adoptado otras, por ejemplo, la adopción del anime es una cultura también, porque se aprende mucho visualmente hablando. Pero más que nada, el aprendizaje de otra cultura debemos de verla no como el desplazamiento de la propia, sino la adopción de algo nuevo que nos va a beneficiar en nuestro aspecto de vida. Claro, no retirarlo, sumarlo. Al contrario, sumarlo, ¿no? Okay. Lógicamente existen algunas formas de vida que no debemos de adoptarlas. ¿Sí? Por ejemplo, el no ser puntuales, el robar. ¿Por qué me apuntó al decir no ser puntuales? No, de ninguna manera no eres puntual, ¿no? Digo, o sea, es verdad, pero llegué aquí a tiempo, ¿no? Claro, sí. Entonces, son ciertos aspectos que de ninguna forma, de ninguna manera, ningún pueblo debe de adoptar, ¿no? Al contrario, debemos de tratar de erradicarlos y de ver la manera de que esas tradiciones nos beneficien, aunque sean de fuera. Okay. ¿Por qué quedarse en México? ¿Por qué no radicar, ya estando después de ese año, por qué no quedarse en Japón? ¿O regresar a Japón? Sí, muy buena pregunta, porque definitivamente a mí me encantó estar en Japón. Aunque fue un choque cultural tremendo, de niño adolescente, vivir las tradiciones japonesas me costaba mucho, porque estamos acostumbrados al cafecito, al pan en la mañana, y en Japón no hay cafecito, pan en la mañana. O sea, tienes que tomar misosiro, ¿no? Misosiro es una especie de un caldo japonés que lo tomas en la mañana, en la tarde y en la noche. Y tú pedías cafecito con pan, tamalitos, ¿sí? Cositas de ese tipo, y allá no había, ¿no? Tenía la mala costumbre, por ejemplo, de tomar Coca-Cola, incluso hasta 3 Coca-Colas diarias, y por lo mismo la propia obesidad, ¿no? Y allá no es el té verde. Entonces, si no estás tomando agua, estás tomando té verde. Y ya no había, ¿no? El café sí, se puede tomar. Hay la costumbre actualmente más de tomar el café. Pero son cuestiones que te afectan y que chocan contigo. Y que al final de cuentas te vas acostumbrando, y esa costumbre hizo que yo quisiera volver otra vez a Japón. Definitivamente, ¿por qué ya no se volvió a Japón? Bueno, a México. No. Ya regresé a México, y ¿por qué no he vuelto? Bueno, he regresado a Japón, pero nada más por cuestiones de viaje, de visita, y en algunas ocasiones de trabajo también. Pero haces tu vida aquí en México, conoces personas, te enamoras, te casas, haces una familia, y esa familia hace que tú te quedes. ¿Usted está casado con mexicano o con japonés? Bueno, la cuestión es que soy soltero, soy divorciado. Perdón. Pero, sí, pero sí tengo familia, tengo 3 hijos. Okay. Y bueno, se les ha inculcado de cierta manera la cultura japonesa, su forma de vida. ¿Usted también hizo lo que hizo su papá, llevarlo a Japón y órale? No he tenido la oportunidad de llevarlos a ellos personalmente, pero hay esa posibilidad de que vayan. Por ejemplo, actualmente una de mis hijas está trabajando en una empresa japonesa, sí, y está en esas miras, ¿no? de viajar a Japón. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Es grato saber todo esto. No sé si tenga algunas palabras para las personas que quieran acercarse al mundo de la cultura japonesa. Bueno, definitivamente para acercarse al mundo de la cultura japonesa en Tapachula, yo creo que la mejor opción es Club Cultural Nikkei de Tapachula. Es una asociación de descendientes de japoneses que tiene diferentes actividades que son íconos de la cultura japonesa, principalmente su idioma. O sea, no podemos iniciar con ninguna otra actividad que no sea el idioma japonés.
Si tú quieres conocer un país, aprende su idioma y vas a conocer ese país a la perfección. Y más la cultura japonesa, porque dentro de las clases de idioma japonés no solamente te enseñamos a hablar, sino que también te enseñamos esas costumbres que existen dentro de la cultura por haber vivido allá un año, por conocer esa experiencia y esa vida en Japón. Después de idioma japonés, bueno, tenemos lo que es la parte filosófica, la esencia del japonés, que es el Zen. Mucha gente no entiende qué es el Zen. El Zen proviene de la palabra Bushido y efectivamente viene de una filosofía de lo que es el budismo. Sin embargo, el Zen no es ninguna religión, es una forma de vida que ya está implícita en todas las actividades japonesas. Y por lo mismo, los sábados tenemos prácticas de meditación Zen, que actualmente nuestra forma de vida es muy rápida, vivimos constantemente, no nos dedicamos ni un poquito de tiempo a estar en el presente, estar en el aquí, en el ahora, en ese momento que es efímero, rápido, no lo podemos constatar y cuando venimos a ver, ya pasó. Y por lo general estamos viviendo con el pasado o buscando el futuro. Nos olvidamos de vivir y es lo que hacemos nosotros cada sábado, recordamos que el presente es lo mejor que puedes tener. Entonces tenemos práctica de meditación Zen y no puede faltar las artes marciales dentro del Club Cultural Nikkei. Actualmente manejamos lo que es Aikido, está compuesto de 3 palabras, Aikido. Ai significa lo que es el tener esa armonía con el universo, Ki es energía y Do es el camino que uno debe de seguir para estar en armonía con el universo. Está considerado Aikido como la mejor en defensa personal. No es que sea única en el mundo, pero sí la filosofía que tiene es la de no hacerle daño al que en ese momento está en discordia contigo. No lo consideramos un enemigo, simple y sencillamente una persona que en ese momento no está de acuerdo con lo que piensa y consigo mismo. Y por lo mismo se genera un ataque o una agresión. Entonces tenemos 3 actividades principales: idioma japonés, meditación Zen, Aikido. También manejamos papiroflexia, mejor conocido como origami. Esas son las actividades principales que tenemos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Hamada. No, al contrario, gracias por estar aquí. Okay, ya saben, síganos para más entrevistas y no olviden, estar en los podcasts. はい、皆さん、次はプレイにしてください。どうもありがとうございました。